Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hablar de entretelas. Es algo que me habéis pedido en comentarios y en correos que me habéis enviado, porque es verdad que es un mundo muy amplio, existen muchas entretelas en el mercado y yo creo que es interesante que hablemos un poco de las que nos son más útiles en el tipo de trabajo que hacemos en el canal. Y lo primero que tenemos que entender es qué es una entretela. Una entretela, como su nombre indica, es un material que colocamos entre dos capas de tela para darle una estructura diferente, para que tenga más cuerpo, para que tenga más rigidez. Bueno, en cada caso vamos a intentar buscar un efecto diferente. Así que si queréis que os lo cuente todo, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Comenzamos el repaso de las entretelas hablando de la guata de algodón, que para mí, sin duda, es el tipo de entretela que más veces utilizo en los trabajos que realizamos en el canal. Se trata de un material que, como veis, tiene un cierto grosor, que es muy moldeable, es muy flexible, pero le va a dar bastante cuerpo a los trabajos. Es la entretela perfecta para cuando realizamos colchas, porque va a permitir que abriguen, que tengan forma definida, pero que sean moldeables, que las podamos doblar, que se adapten perfectamente a la forma de nuestra cama. También es perfecta para bolsos, para neceseres, para fundas de gafas, fundas de cuadernos. Van a dar cuerpo, pero con flexibilidad. Esa es la característica de esta entretela. Como veis, esta en concreto no es adhesiva por ninguno de los dos lados. Tendríamos que utilizar algún tipo de pegamento en spray o alfileres para sujetarla cuando estamos trabajando. También comentaros que este tipo de guata, si la acolchamos con un acolchado muy menudo, que haya poca distancia de unos pespuntes a otro, va a hacer que tenga más rigidez. Entonces hay algunos casos en los que con esta guata podemos conseguir un efecto, por ejemplo en un cesto, que nos quede así, más rígido. Pero en general, lo que os digo, sería para colchas, bolsos, neceseres y trabajos en los que el que tenga una forma definida no sea el objetivo, sino que el objetivo sea que tenga un cierto volumen y que las telas tengan un cierto grosor. Otra entretela que a veces utilizo, aunque bastante menos, es este tipo de guata sintética. Veis que el volumen que tiene, el grosor, es bastante similar, que es adhesiva por uno de los dos lados. No sé si lo apreciáis bien en el vídeo, pero voy a poner los dos lados así a la vez. En uno veis que hay unos pequeños puntitos. Esto es pegamento. Nos permite que con calor peguemos esta guata a la tela en la que estamos trabajando. Esta guata en concreto es sintética, tiene una menor densidad que la que os he enseñado anteriormente y para algún trabajo pequeño puede funcionar bien. A mí me gusta menos, por lo que os digo, porque tiene menos peso, tiene menos volumen. Y desde luego para una colcha yo no os la recomendaría porque al final, al ser sintética, en cuanto la vayáis a lavar va a perder este volumen que le está dando la guata. También en el mercado existe una guata como esta, pero que es mucho más gruesa, sería, bueno, aproximadamente como si ponemos 4 capas de esta guata, sería algo así. Yo esta no la utilizo nunca, hay quien la utiliza para las colchas, a mí no me gusta porque tiene demasiado volumen y pasa lo mismo que al lavarla, ese volumen desaparece. Entonces yo ni os la enseño porque es que no la tengo en el taller. Yo utilizaría en principio la guata que os he enseñado antes y en algunos casos esta, que es termoadhesiva. Otro de los materiales que habitualmente utilizamos como entretela es el foam, hule de espuma o goma espuma. Como veis, es un material que tiene una forma muy definida. Veis que en este caso tiene unos 2 o 3 milímetros de grosor y tiene un lado brillante y el otro lado es mate. Pues bien, en realidad es que este material está pensado para los disfraces y lo podéis encontrar con este raso que lleva aquí pegado, en este caso es blanco, lo podéis encontrar en muchísimos colores en las tiendas especializadas. A mí me parece que es un material que es muy económico, que nos da un resultado muy bueno para trabajos en los que queremos que tengan una forma muy definida, como puede ser un cesto, una bandeja, algún bolso que queremos que no se deforme, algún neceser que queremos que quede un poquito más rígido, porque justo tiene ese punto de rigidez que lo hace muy adecuado para ese trabajo. ¿Dónde no lo usaría nunca? Por ejemplo, en una colcha, porque va a quedar excesivamente rígida y excesivamente tiesa. Fijaros la comparación de este foam
con la guata de algodón. ¿Veis cómo se mueven de manera distinta? Que la guata es muy flexible. Yo la dejo así y se va a quedar doblada. En cambio, el foam, aunque lo doble, va a volver a su posición. También podéis encontrar en el mercado este tipo de material, pero más grueso. Por ejemplo, este debe tener unos 4 o 5 milímetros de grosor. Es muy similar, no está pensado para disfraces. Veis que por ambos lados es mate, pero el efecto es el mismo. ¿Qué sucede? Que si buscáis uno que es más grueso, vais a trabajar exactamente igual de bien, pero os vais a asegurar que el proyecto quede todavía más en su forma, más rígido, porque este grosor hace que sea más difícil que se deforme. Cualquiera de las dos opciones os va a dar muy buen resultado. Y dentro del mundo de guatas y estabilizadores, la última opción que os presento sería este tipo de estabilizador que veis que es absolutamente rígido. Este se puede utilizar pues para algunas cestas, algunos bolsos, pero yo prácticamente no lo suelo usar porque este exceso de rigidez que tiene, que puede ser fantástico, por ejemplo, si estoy haciendo una casa de tela, lo que hace es dificultar mucho la confección porque las piezas no las podemos voltear. Este tipo de material requiere de una confección un poco diferente en los proyectos, que es bastante más complicada para obtener un buen resultado. No obstante, os lo quería presentar porque es una opción que también tenéis. Si lo comparamos, por ejemplo, con el foam, veis perfectamente a lo que me refiero. Veis que este es muy complicado doblarlo. Y eso que es una pieza muy pequeña. En cambio, el foam se dobla con mucha más facilidad, eso sí, luego vuelve a su posición. Y también os quería presentar, aunque no son materiales que habitualmente utilicemos en el canal, las entretelas tradicionales, por así decirlo, adhesivas. Si os fijáis, es una tela finita, suelen ser telas de algodón con una trama bastante fina, que por uno de los lados es brillante. Estas entretelas las pegamos a una de las dos capas de tela con las que estemos trabajando para darle más cuerpo. Podéis encontrarlas en el mercado como esta, que es bastante flexible, o como esta, que veis que es bastante rígida. En el fondo la diferencia es el almidón que lleva para que quede más o menos rígido el material. En algunos casos nos pueden venir bien este tipo de materiales para hacer algún trabajo rápido. De hecho, en el canal la hemos utilizado en algún vídeo donde cortábamos directamente los moldes en estas entretelas. Pero lo que es cierto es que cualquiera de estas dos entretelas, al ser tan finas, lo que van a dar es un poquito más de cuerpo a nuestro trabajo, pero no le van a dar el volumen que le puede dar el foam o lo que le puede dar la guata, porque tienen un grosor bastante superior al de este material. Por tanto, yo lo uso en casos muy concretos, pero no es un material que usemos habitualmente en nuestros trabajos. Y comenzamos ahora con entretelas que son muy específicas para distintas técnicas del mundo del patchwork. En concreto, este material que se conoce, lo tenéis aquí, lo pone en el borde como Blieselin, que es la marca general que fabrica este tipo de entretelas, L11. Este material, os lo voy a enseñar, vais a ver que es una especie de tejido, no tejido, o sea, no es tela realmente, es sintético. Veis que es muy fino y lo vamos a utilizar para coser las piezas directamente sobre este material. En concreto se va a utilizar para las técnicas de log cabin o para hacer piñas. Hay muchos otros trabajos que también nos viene muy bien tener este material, pero habitualmente para esos dos tipos de trabajo es perfecto porque nos permite un acabado muy bueno en los trabajos que estamos realizando. Al coser las piezas directamente sobre estas telas, veis que son muy finas, esta tela va a quedar en el trabajo, pero gracias a que su grosor es prácticamente mínimo, nos permite que no le añadamos un volumen extra a ese bloque o a ese trabajo que estamos haciendo. Directamente sobre esta tela dibujaríamos el diseño que queremos obtener y empezaríamos a coser las piezas. Este tipo de entretela también la podéis encontrar en muchas ocasiones con el dibujo ya prehecho, viene impreso. Y es muy cómodo porque, bueno, realmente solo tendríamos que coser. Eso sí, os tendría que cuadrar el dibujo que trae esta entretela ya hecho con lo que estéis buscando hacer en vuestro proyecto. Si no, tenéis la opción, como yo, de comprar el material liso y luego dibujar con un bolígrafo, con un lapicero,
lo que queréis aquí coser y no tendríamos ningún problema. Otro de los materiales que se utiliza mucho es la entretela de aplicación o la entretela de doble cara. En realidad, como veis, es un papel, no es una entretela, y por uno de los lados veis que es brillante. ¿Cómo se utiliza? Bueno, yo aquí haría el dibujo por el lado del papel de la aplicación que quiero realizar. Lo recortaría, pondría la tela con el lado del pegamento, con calor este pegamento se derrite en esa tela, luego retiraría el papel y lo pegaría en la tela donde voy a hacer la aplicación. Entonces, en realidad es un material que no es necesario para realizar aplicaciones. Lo que sucede es que nos facilita muchísimo el trabajo porque es muy sencillo. Con este tipo de papel yo calco el diseño que quiero aplicar, lo recorto sobre papel, lo pego a la tela y sé que el resultado va a ser perfecto y exacto. Y cuando luego voy a dar el festón alrededor de la aplicación o la costura para hacer la aplicación, la pieza no se va a mover, va a ser muy cómodo. Entonces es un material que en realidad lo que nos permite es trabajar más rápido y con mejor resultado cuando estamos haciendo aplicaciones. Y para hacer aplicaciones, pero en este caso a puntada escondida o incluso para trabajar con hexágonos, tenemos otra entretela que nos facilita mucho el trabajo. De nuevo es de la casa Blieselin, en este caso se llama H250. Como veis, se trata también de una entretela bastante fina, es un tejido no tejido y por uno de los lados lleva pegamento. Imaginaros que estamos haciendo un hexágono, lo dibujaríamos aquí, lo recortaríamos, lo pegaríamos por el lado brillante a la tela de la que estamos haciendo el hexágono y luego recortaríamos la tela dejando un margen todo alrededor, igual que cuando hacemos los hexágonos con cartulinas o con plásticos. Y luego con un pegamento en barra vamos a ir pegando los bordes hacia el interior. Es una forma muy rápida de hacer aplicaciones, de hacer hexágonos y lo que nos facilita es el trabajo y el resultado. Pero de nuevo, igual que sucede con la otra entretela a la que os he enseñado para hacer aplicaciones a festón, realmente no es necesaria. Podemos obtener un resultado muy parecido utilizando otras técnicas. Pero es cierto que estos dos materiales, la entretela, la H250, la L11, la de aplicación a festón, lo que nos hacen es facilitar mucho el trabajo. Ahorramos tiempo y ganamos en la calidad del resultado que estamos obteniendo. Como veis, existen entretelas para casi todo, pero no podemos comprar todos los materiales que existen en el mercado. De hecho, las casas fabricantes de entretelas tienen un amplio catálogo cumpliendo funciones súper específicas. Yo creo que con las que os he presentado hoy vamos a tener cubiertas de sobra todas las necesidades que tenemos dentro del patchwork y de la costura creativa. Espero que el vídeo de hoy os haya resultado muy interesante y nos vemos en el próximo tutorial.